Buenos días, hoy es martes 28 de febrero del año 2023. A esta hora saludamos y damos la bienvenida a la señora Marcela Arellano, presidenta del Frente Unitario de Trabajadores. Doña Marcela, buenos días, gracias por aceptar la invitación para conocer cuál es la posición del FUT con respecto al gobierno nacional. Ustedes también están pidiendo la renuncia del presidente Lazo. Adelante. Estimado Jaime, buenos días. Estimado Jaime, buenos días a usted y a su audiencia. El Frente Unitario de Trabajadores, a pocos días después de haber concluido el proceso electoral y sobre todo después de el anuncio del mismo presidente sobre la situación del referéndum y la pérdida que tuvo el presidente Lazo en el referéndum, nosotros habíamos expresado, uno, que el referéndum es la voluntad popular, que Pero expresa siempre, su siempre que sea, rechazo al gobierno ecuatoriano. siempre que sea limpio el proceso. No sé si usted tiene indicios de que ese proceso haya tenido vicios. Eso es lo que han manifestado, ¿no? El propio consejero Pita manifestó, denunció que ha habido un proceso irregular el día de las elecciones, una mesa de conteo paralela. Eso es lo que dijo él. Bueno, eso ha sido desestimado por el mismo CNE. O sea, los perdedores siempre intentan manchar las elecciones y plantear que hubo fraude, ¿no es cierto? En este caso, el perdedor, el gobierno, intentó hacer eso. Sin embargo, horas después salió a reconocer que el pueblo ecuatoriano había rechazado el referéndum, pero ese rechazo no es solamente a las preguntas, unas preguntas que estaban mal formuladas, unas preguntas que estaban direccionadas a consolidar el poder de Lazo, ¿sí? Sino que además es un referéndum que midió la popularidad, la aceptación del gobierno de Lazo. ¿Sí? Ahorita el gobierno de Lazo se ha quedado sin capacidad de gobernar, no tiene asambleístas, no tiene diálogo con ningún sector social, los únicos que le apoyan son sus amigos cercanos, incluso los ministros le han abandonado. Por ello, el Frente Unitario de Trabajadores planteó que es indispensable para recuperar la gobernabilidad, para recuperar la necesidad de un acuerdo nacional que nos permita salir de la crisis económica y enfrentar los niveles de violencia común y de violencia organizada, enfrentar la corrupción. Es necesario que el presidente Lazo renuncie. Ujú. Está en manos del presidente Lazo esa renuncia a las organizaciones sociales, al movimiento sindical, al movimiento popular, al Frente Unitario de Trabajadores, le queda demandar que, uno, se respeten los derechos laborales y sindicales. Nosotros vamos a defender irrestrictamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ahora está siendo afectado por los vocales, dos de ellos designados por el gobierno. Contraviniendo la voluntad de afiliados y jubilados, el gobierno puso a su delegado Richard Gómez. Nosotros vamos a rechazar y vamos a insistir en la salida. Vamos a hacer todas las acciones jurídicas y las acciones políticas necesarias para que este señor que está ilegítimamente allí en ese cargo salga, ¿no es cierto? Entonces, es indispensable que el gobierno respete la decisión de las organizaciones mayoritarias y de la voluntad de los afiliados y jubilados. ¿Sí? Nosotros vamos a demandar igual en las calles, en lo que tengamos que hacer, lucha contra la corrupción. Perfecto. En Ahora hoy día tenemos. le pregunto, señora Arellana, renuncia el señor Lazo de la presidencia y qué pasa en el país? Creo que es necesario convocar a un diálogo nacional y acuerdos nacionales que nos permitan salir de la crisis, ¿no? Que es indispensable que se
arme una hoja de ruta para investigar todos los actos de corrupción. El gobierno ha estado involucrado y funcionarios del gobierno muy cercanos están involucrados en actos de corrupción. Nosotros el día de hoy mantendremos una reunión con la fiscal general, con Diana Salazar, para abordar precisamente los casos de corrupción que han sido denunciados tanto por el Frente Unitario de Trabajadores como por la Comisión Nacional Anticorrupción. Es indispensable que en el país haya confianza y haya certezas. Y uno de los temas, uno de los pilares en donde se afinca esa confianza y esa certeza es precisamente que haya transparencia en las funciones del Estado. No puede haber ocultamiento, no puede haber un Estado paralelo que al que acudan grupos que han estado siempre vinculados al Estado y que siempre han estado medrando del Estado. Esos mismos grupos están medrando en este momento y están sacando los pocos recursos que hay en inversión para la salud, para la educación. Hay que detener eso. Es necesario que el Estado invierta en salud y en educación. Es necesario que el Estado pague la deuda al IES. Es necesario que se respeten los derechos laborales y los derechos sindicales. Es necesario que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de la ley de apoyo humanitario que en este momento está afectando duramente a los derechos y a las condiciones laborales de todos los trabajadores. El día de ayer nos visitaban un grupo de mujeres jóvenes que tienen entre los 20 y los 25 años. Ellas trabajan para empresas, digamos, empresas que funcionan a través, están haciendo el trabajo por jornadas de trabajo extensas, pero les están pagando 4 horas. Esa es la realidad de la población ecuatoriana, ganando $300. Entonces, no es posible, es inadmisible, es inaceptable que sigamos, que continuemos con esta pauperización de las condiciones de trabajo y de vida de los ecuatorianos. Este gobierno, lamentablemente, ha demostrado incapacidad de solucionar esos grandes problemas del país que están en torno al tema del trabajo, del incremento de la señora Arellano, violencia, de la inseguridad. señora Arellano, comparto plenamente lo que usted ha manifestado, pero insisto, con la salida del señor Lazo de la presidencia, ¿se soluciona la crisis política, social y económica que vive el país? Se solucionará en la medida en que quien llegue convoque a un gran acuerdo nacional. Nosotros, el Frente Unitario de Trabajadores siempre ha estado, digamos, en función de esto, ¿no? En función de que es necesario solucionar los problemas en la mesa de diálogo. Lamentablemente, con este gobierno no creemos que sea posible esa salida. Pero las autoridades del gobierno han manifestado, el mismo presidente está manifestando que extiende la mano para que haya un diálogo en aras de la paz y de la tranquilidad y del bienestar del país. Está llamando al diálogo cuando está sin salida, cuando el pueblo ecuatoriano le ha rechazado, cuando no tiene posibilidades de gobernabilidad. Pero él ni siquiera necesitaría llamar al diálogo, necesitaría implementar, por ejemplo, las recomendaciones de la OIT frente a las decisiones, a la situación de las organizaciones sindicales. Hay varias organizaciones sindicales que por recomendación de la OIT le dice al país que está obligado a registrar. No quiere registrar. Tenemos varios pliegos de peticiones, así, o sea, le estoy diciendo cosas sencillas de Sí, la muy bien, cotidianidad. así es. Hay varios pliegos de peticiones que incluso la central sindical, la CEOLS, ha mantenido durante 5 años, 4 años, 2 años sin resolución. El Ministerio de Trabajo lo que hace es cambiar a los inspectores y evitar que esos pliegos que son de absoluta transparencia, o sea, estamos demandando lo que la ley dice. Lo que debería hacer el Ministerio de Trabajo es asegurar que esos pliegos de peticiones tengan un acta transaccional que obligue a los empleadores a cumplir, nada más. Pero el Ahora, mismo Ministerio de Trabajo está entorpeciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el gobierno debería quitarle el respaldo a Richard Gómez y permitir que en el IES haya un representante legal, oficial, legítimo de los afiliados y jubilados. Si no necesitan
llamar a proceso de diálogo, necesita diálogo para desgastar nuevamente a las organizaciones y obviamente para ganar tiempo. Eso es lo que está haciendo en este momento. Pero no, el problema es que no hay confianza y no hay credibilidad en el gobierno en este momento. Nosotros no le creemos, el pueblo ecuatoriano no le cree porque no ha Señora, sido capaz durante estos 2 años de solucionar. Fíjese, solamente necesita incrementar el presupuesto en educación y salud. No lo hace. Solamente necesita respetar los derechos. No lo hace. No tiene la voluntad. La voluntad del gobierno, entendemos, así fue, ha sido flexibilizar las relaciones laborales y por lo tanto pauperizar más el ahora, trabajo. Ha sido asegurar que esa ley de apoyo humanitario siga siendo aplicado. Entonces, ¿qué confianza le vamos a tener a este gobierno que ha sido incapaz de cumplir la norma, incumplir las recomendaciones, incumplir los acuerdos a los que él mismo ha llegado? bueno, el asesinato, señora presidenta del PUT, el asesinato al dirigente indígena Eduardo Mendúa complica más la situación social y política en el país. Efectivamente, fíjese que en un escenario de violencia, pasan tranquilamente los delincuentes, la violencia organizada, etcétera. Los dirigentes sociales, los luchadores sociales tienden a sufrir en mayor grado la violencia, ¿no es cierto? Nosotros demandamos investigación, demandamos que la Fiscalía agilite las investigaciones en torno a este asesinato de este compañero que es líder indígena del pueblo Cofán, luchador social, luchador ecologista. Entonces es necesario que se investigue y que se esclarezca. Demandamos también y nos solidarizamos con lo que está ocurriendo en la FENOCIN. Nosotros acompañamos a nuestro compañero Gary Espinosa. Él fue electo legítimamente en la FENOCIN y es necesario que el gobierno respete a la dirigencia nacional, que no se meta y que no divida las organizaciones. Nosotros no vamos a permitir que las organizaciones sean manipuladas o por el gobierno de turno o por grupos violentos. Nosotros vamos a demandar respeto a las organizaciones y en este momento nos solidarizamos con el compañero Gary Espinosa. Ahora, mientras las organizaciones sociales, sindicales, políticas están pidiendo la salida del presidente Lazo, los correístas le frotan las manos para tomarse nuevamente todos los poderes. Fíjese que la salida del gobierno de Lazo permitiría una reconstitución de otras fuerzas. Si es que Lazo sigue en el poder y sigue deteriorándose, ¿a quién le beneficia? Es al correísmo, estimado Jaime. Lamentablemente es así, ¿no? Lamentablemente. El deterioro de este gobierno, la falta de diálogo, la imposibilidad de cumplir con mínimos acuerdos sociales que garanticen justicia, que garanticen mejora en las condiciones de vida de los ecuatorianos, es lo que ha generado que, por ejemplo, vuelvan con la Pero no fuerza es, que tienen pero no es en mejor este que momento, continúe, pero no es mejor una que fuerza continúe, minoritaria. no es mejor que continúe Lazo Es una antes que vengan nuevamente los correístas y se lleven todo lo que, el resto, el vuelto. Estimado Jaime, el Estado no puede, primero que la sociedad no puede estar en esta división de correísmo y neoliberalismo. Yo creo que el Estado ecuatoriano debe armar una nueva vía. Creo que la sociedad ecuatoriana debe armar una tercera vía basada en la democracia, en la justicia social y en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la lucha anticorrupción. No podemos estar abocados a estos dos niveles, ¿no es cierto? Por un lado, los neoliberales con un banquero que no sabe dirigir el Estado y por otro lado los correístas que pugnan por volver y por volver a la teta del Estado, por volver a... Sabemos lo que los niveles de autoritarismo que lloro. Y esta mala gestión de este gobierno de carácter neoliberal y banquero ha hecho que nuevamente la gente le mire como posibilidad política y
y como alternativa al correísmo. Es obligación de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, de las fuerzas democráticas, armar una tercera alternativa que le permita al país, en acuerdo nacional, salir de esta crisis económica, política, ética, ¿sí? Y de violencia en el que nos tienen sumergidos tanto los unos como los otros, ¿no? El país definitivamente ya no aguanta más, ya no aguanta más. Ojalá, señora Arellano, que las movilizaciones anunciadas y que se iniciarán seguramente el día de mañana, tal como han manifestado los dirigentes, sean protestas pacíficas, pacíficas. El Frente Unitario de Trabajadores ha planteado dos momentos. El primer momento es acompañar con mucha fuerza a las acciones de reflexión, de análisis y de acción que tenga el movimiento de mujeres en el Ecuador en torno al 8 de marzo, ¿no? Las mujeres son las personas más precarizadas y más vulnerables en una sociedad de carácter jerárquico vertical, de carácter patriarcal, ¿no? Es necesario entonces que reflexionemos, identifiquemos eso como no natural, que abordemos la temática para eliminar las brechas que se presentan tanto en el mundo del trabajo como en la misma sociedad. Y un segundo momento, nosotros hemos planteado que en defensa del trabajo, en defensa de la seguridad social, en la lucha contra la corrupción, nosotros tendremos una jornada de movilización en la segunda semana de marzo. Sí, son Bien. jornadas de movilización pacífica que demandan precisamente a la sociedad en general atención a estos problemas centrales. Bueno, volveremos entonces con usted, si lo permite, después del 8 de marzo para hacer un análisis y dialogar sobre los sucesos que se han dado en estos días, que no sean sucesos lamentables, por supuesto. Así es, esperemos que poco a poco vayamos armando un proceso que nos permita salir de esta crisis. Un gusto, Jaime, un saludo a usted y a su audiencia. Bien, gracias a la señora Marcela Arellano, presidenta del Frente Unitario de Trabajadores. Señora, desde siempre y hasta siempre. Un abrazo, Jaime, que esté muy bien. Hasta luego.